informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos nuestros fieles televidentes que sintonizan el canal de las Américas, NTN 24. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Bienvenidos. En los próximos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a recibir en la oficina oval a su homólogo de Colombia, Iván Duque. Los mandatarios van a hablar de la lucha contra las drogas, el crimen transnacional y el comercio. Sin duda, el tema central de este encuentro va a ser la crisis en Venezuela, también la ayuda humanitaria que está siendo enviada a la frontera colombo-venezolana. NTN 24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde en Washington. Ruth, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Así es, estamos a la espera de la llegada del presidente colombiano Iván Duque en lo que sería la primera visita oficial del Ejecutivo colombiano en esta reunión bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Recordemos que este sería el segundo encuentro entre ambos ejecutivos en los últimos 6 meses. El primero se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Algunos de los temas que estarán sobre la mesa en esta reunión es sin duda alguna la presión diplomática para Venezuela, también el narcotráfico y el aumento de los cultivos de coca en Colombia, las 200.000 hectáreas que dejó el expresidente Juan Manuel Santos y por último también Duque espera promocionar a Colombia como un país de inversión internacional. Esta mañana comenzó el presidente colombiano su día con reuniones con el embajador de Colombia ante la OEA y el embajador de Colombia ante Washington, también con el designado especial de Venezuela a Estados Unidos, Carlos Vecchio, y algunos congresistas integrantes del Comité de Asuntos Exteriores. Bueno, espero que el presidente nos diga exactamente cómo está la situación en la frontera, cómo podemos llegar a la ayuda humanitaria a los venezolanos y en realidad lo que es un estatus de lo que está pasando y yo creo que viene a informarnos a nosotros. A mí no me sorprende porque la realidad es que la crisis es tan grande que el presidente Duque necesita toda la ayuda que le podamos dar. Venezuela siempre estará en mi mente porque sabemos el impacto que también está teniendo en Colombia por el número de personas que están huyendo de Venezuela y que están entrando a Colombia. Entonces, Colombia es un gran amigo, un gran aliado y queremos saber cuál es el impacto en Colombia y saber qué podemos hacer desde los Estados Unidos para ayudar al presidente Duque y al pueblo de Colombia. Y tratar de ver también cómo podemos ayudar para llevar elecciones a Venezuela y para que el pueblo de Venezuela tenga la elección de quién debe ser su líder y poner fin a las condiciones catastróficas que están teniendo lugar en Venezuela. A las 12:15 hora local de Washington, en los próximos minutos estará entrando el presidente colombiano Iván Duque con su delegación a la Casa Blanca para reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump. Se espera que después de esta reunión, alrededor de las 2 de la tarde hora local, mantenga una rueda de prensa breve dando declaraciones de lo que sucedió en este encuentro bilateral y posteriormente irá al Congreso nuevamente para reunirse con la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y después con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Y así las reuniones del presidente de Colombia en Washington. Esa es toda la información que tenemos por ahora en directo. Los mantendremos informados durante el transcurso del día. Soy Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. Previo a esta cita en la Casa Blanca, el presidente de Colombia ha sostenido un encuentro con el embajador venezolano en Estados Unidos, designado por el gobierno de Juan Guaidó. En esta reunión con Carlos Vecchio se ha hablado sobre la coyuntura política y social en Venezuela. Iván Duque ha ratificado su compromiso de continuar trabajando para que la ayuda humanitaria que está en la frontera llegue al pueblo venezolano. Además, el jefe de Estado pidió a la comunidad internacional continuar cerrando el cerco contra el régimen de Maduro. También para reiterar el compromiso que tenemos todos, los demócratas y los que compartimos el sufrimiento del pueblo venezolano, para decirles que seguimos avanzando en el cerco diplomático a la usurpación, a la dictadura, y que el pueblo venezolano pueda volver a acariciar la libertad y soñar con un nuevo mañana. El enviado especial de Donald Trump a Venezuela, Elliot Abrams, testificó esta mañana ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en medio de protestas de asistentes al evento que se oponen a una supuesta intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El líder del comité
el demócrata Eliot Engel dejó en claro que el Congreso de Estados Unidos no apoyaría dicha intervención. Por su parte, el enviado de Trump hizo un recuento de la cruda crisis económica, política y social que vive la nación suramericana bajo el régimen de Nicolás Maduro. Ha llamado a la comunidad internacional a seguir apoyando el envío de ayuda humanitaria y dijo que bajo las presiones actuales, la caída de Maduro es cuestión de tiempo. Dijo que quienes aún apoyan a Maduro, se les acabó el tiempo. Me preocupan las declaraciones del presidente que hacen entender que una intervención militar sigue siendo una opción. Yo quiero dejar en claro a los testigos y a todos los que nos ven que una intervención militar de los Estados Unidos no es una opción. El Congreso decide cómo, cuándo y dónde se utilizan las fuerzas militares en el mundo y no apoyaríamos una intervención militar en Venezuela. El esfuerzo de Venezuela por la libertad ha galvanizado un esfuerzo global en apoyo al presidente interino Guaidó. Como resultado de esta creciente presión, hay una tormenta que se está formando dentro del régimen de Maduro que eventualmente lo llevará a su fin. Aunque es imposible predecir el momento en que este ocurrirá, creemos que la situación económica y política es insostenible y que no será capaz de soportarla mucho más tiempo. Para aquellos que siguen apoyando al régimen, tenemos un mensaje simple. Su tiempo se acabó. Una nueva Venezuela libre y próspera se levantará y los ciudadanos recordarán quiénes estuvieron con ellos en su lucha. Duro reclamo del Papa Francisco a Nicolás Maduro. El pontífice le reprochó que ha incumplido los acuerdos, según una carta que ha sido difundida por el diario italiano Corriere della Sera. Se trataría de la carta en la que el Papa responde a la petición de mediación por parte de Nicolás Maduro. El rotativo publica una foto de una parte del texto fechado el 7 de febrero del 2019, donde se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro Moros. Según el artículo, el Papa Francisco recuerda los repetidos intentos de mediación solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana. Además, añade el diario que el Papa reitera la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre. El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, no ha querido comentar, tampoco desmentir lo que consideró la publicación de una carta privada del Papa en un medio. Desafortunadamente, todos fueron interrumpidos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos. Opositores a Maduro en Venezuela aseguran que el Vaticano tampoco reconoce al régimen madurista, ya que en la carta enviada por el Papa a Nicolás Maduro no lo llama presidente. Las reacciones a esta noticia las tiene Oliver Fernández en Caracas. Oliver, buenas tardes y adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Diputados a la Asamblea Nacional aseguran que esta carta del Santo Padre también es una dura crítica al presidente Nicolás Maduro por incumplir con el pueblo venezolano. Veamos. Hay que entender que la Iglesia intermedió al principio para lograr un diálogo en el cual nosotros asistimos, por cierto, y en el cual creíamos. Pero la carta evidencia el talante del señor Maduro, evidencia el talante de que no es un hombre de palabra, que fue capaz inclusive de tratar de manipular al Vaticano y en este caso al Papa Francisco. El Papa, su santidad, que a veces algunos sectores lo han criticado, tiene su forma de decir sus cosas y de hacer las cuestiones. Y en este caso concreto no menciona a Maduro como presidente y dice algo que es verdad. No olvidemos que en noviembre del año 2016 el cardenal Parolini explicó las razones por las que ese llamado diálogo de ese momento iba hacia el fracaso y establecía allí una serie de aspectos que no fueron valorados ni tomados en cuenta por Maduro. Mientras tanto, el internacionalista Carlos Luna considera que es muy significativo que el Papa Francisco no haya pasado por los canales regulares para poder enviar esta carta a Nicolás Maduro. Veamos. El hecho de que primero se le llame señor, le está dando un tratamiento como una persona normal, común y corriente, o por lo menos en su carácter de una persona que ha dejado de tener la personalidad, la personería de un funcionario público de alto nivel. Por otra parte, diputados a la Asamblea Nacional aplauden que el Parlamento italiano apueste por elecciones libres en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.
Oliver, gracias por ese reporte desde Caracas. Nicolás Maduro asegura que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quería liderar un golpe de Estado militar en su contra. En una entrevista con un canal de noticias, con Euronews, Maduro ha dicho contar con información de este supuesto intento golpista que según él terminó fracasando. Indicó que sigue manteniendo contacto con quienes se oponen a él. Acusó además a los países europeos de haberse plegado a esta posición estadounidense en contra de su régimen. Es una locura, realmente ellos aspiraban a un golpe de Estado militar y fracasaron. Pero toda la carta que estaban jugando, la carta era el golpe de Estado militar. ¿Ustedes piensan que fracasaron? Fracasaron totalmente, creo que sí. Pero tengo conocimiento, sé lo que te digo. Mientras tanto, la frontera sigue siendo escenario de ese viacrucis que viven los venezolanos para cruzar a Colombia y poder conseguir alimentos o medicinas. Familias enteras buscan un mejor futuro fuera de Venezuela. Los niños también sufren estas consecuencias de la crisis. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carlos Arturo Albino. Carlos, adelante. Carlos Alberto, Ruth, muy buenas tardes. 12 y 14 minutos en Colombia, 33 grados centígrados en la ciudad de Cúcuta. Quiero pedirle a mi camarógrafo Moyano que me ayude. Miren, al fondo está el puente internacional Simón Bolívar. Es un puente que en su mayoría se ha convertido en un lugar de despedida. Al fondo es territorio venezolano, ya desde la mitad del puente es territorio colombiano. Y por acá han pasado miles de personas quienes se han despedido de Venezuela buscando un futuro mejor. Hemos conocido la historia conmovedora de una niña venezolana de 10 años que hace pocas horas cruzó por este puente internacional. Es la segunda vez que lo hace. La primera vez fue hace un año junto a su familia y hermanos. Se regresaron a Venezuela, pero vieron que la situación estaba cada vez más difícil y volvieron a cruzar. Ella relató a NTN 24 lo que se vivía en su casa cuando no había comida. Mi mamá tiene que buscar en la calle para podernos dar comida. Si no, no comemos nada. La calidad de vida que lleva Wildali la hace madurar a temprana edad. Hoy, por segunda vez, cruzó junto a su mamá y hermanos el puente internacional Simón Bolívar para escapar de la crisis en Venezuela. Y hay algunas veces que nos acostamos sin cenar porque mi mamá sale y no consigue. Mientras su mamá carga las pesadas maletas, Wildali, a sus 10 años, tiene que ayudar a cargar en sus brazos a su hermano de meses. Envía un mensaje a sus amigos y ex compañeros de clases que dejó en el estado Trujillo. Que le digan a su mamá que los traiga, que aquí la van a pasar bien, van a comer bastante, aquí no van a pasar hambre. Regresaron a Venezuela con la intención de quedarse, pero la crisis está aún más avanzada. Por más que llevamos comida aquí, por más que nos fuimos preparados, pasaron hasta 2 días sin comer. Le quedan 6 horas de camino en bus hasta su destino final, Bucaramanga. La imagen que vende Molano Moyano es San Antonio del Táchira, ya es territorio venezolano. Estamos muy cerca de la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia. Es el drama de los venezolanos que cruzan diariamente por este puente, cada quien con una necesidad diferente, todos con las mismas razones: la falta de comida, falta de medicamentos y oportunidades en el país. Es la información que tenemos nosotros del norte de Santander. Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias, Carlos, por el reporte. Entre tanto, el presidente de México, que volvió a insistir en que su gobierno se declara neutral ante la crisis en Venezuela, ha asegurado que no se debería politizar el tema de la ayuda humanitaria. Andrés Manuel López Obrador pidió que se acuda a la ONU para entregar esta asistencia internacional. Si es un asunto de ayuda humanitaria, que no se mezcle con posturas políticas, ideológicas, que se acuda a la ONU y que sea por ese medio que se dé toda la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Estados Unidos y Rusia han abierto un canal diplomático para hablar sobre la crisis en Venezuela. Según un comunicado publicado por el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo ha sostenido una conversación con su par ruso.
Entre los temas que trataron fue la situación política en el país suramericano. El texto ha indicado que se habló sobre una eventual transición pacífica a la democracia y que sea en el mejor interés tanto de Estados Unidos como de Rusia. El líder del cártel de Sinaloa apelará el fallo de su juicio por narcotráfico. Sus abogados van a presentar ante el segundo circuito de apelaciones de los Estados Unidos un recurso contra ese veredicto de culpabilidad emitido ayer por el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Mientras tanto, Joaquín El Chapo Guzmán va a permanecer en el mismo centro de reclusión durante el transcurso de su proceso judicial. Desde una cárcel en el Bajo Manhattan va a seguir trabajando con sus representantes. Alejandro Rincón tiene el reporte hasta ahora. Alejandro. Hola Ruth, Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Pues al pasar estas primeras horas, luego de la entrega del veredicto contra el Chapo Guzmán, sus abogados han dejado claro que el paso por seguir sería un proceso de apelación, en una estrategia en la que al menos por ahora no es claro hasta qué punto podría prosperar, dado que el caso presentado por las autoridades de los Estados Unidos fue contundente. Sin embargo, vamos a hacer una consulta a esta hora en directo con alguien que es un experto en este tema, el abogado Raymond Colón, a quien le damos la bienvenida nuevamente a NTN 24, para Raymond preguntarle primero la posibilidad de que haya una primera instancia de apelación, ante qué tribunal sería y qué posibilidad tendría esto de que prospere. Bueno, primero tienen que esperar hasta que lo sentencien, ¿no? La condena en junio. Después de eso van a someter la apelación al segundo circuito que queda en New York, en Manhattan, en el condado de Manhattan, y va a tomar como unos 6 meses a un año antes de que tengan argumentos orales en frente de 3 jueces. Una vez se presenten esos argumentos, ¿qué sucedería en esa fase de apelación? ¿Qué tendría que pasar en caso de que llegara a prosperar este argumento? Bueno, una vez que tengan los argumentos orales, los jueces van a decidir si hay una causa, una razón por cual se debe anular el veredicto. Eso tomaría de unos 3 a 6 meses más. Si esos 3 jueces rechazan la apelación, la defensa puede pedir que lo escuche en banco, en banc, como se dice en un término francés, donde 12 jueces van a escuchar la apelación. Si se rechaza después de 12 jueces, el próximo paso sería la Corte Suprema. Y yo dudo que ellos lo van a escoger o aceptar como caso. Es decir, en caso de que llegase a prosperar esa fase de apelación, de todos modos, no es probable que esto en algún momento llegara hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo lo dudo, porque tiene que haber un error sustancial de parte del juez Kogan, y yo no vi ningunos errores, con la excepción de que él no te puedo decir que él lo permitió, pero el gobierno, también por algo indebido del gobierno, ellos publicaron ofensas sexuales que sucedieron a manos del señor Guzmán Loera con menores, y eso podría haber envenenado o perjudicado el veredicto, y ese yo creo que sería el único camino para el Chapo. Raymond, muchas gracias por estos minutos a NTN 24. De momento, en este proceso contra el líder del cártel de Sinaloa, la próxima fecha clave por tener en cuenta será el 25 de junio. Ese día es cuando se ha previsto que el juez Brian Cogan entregue finalmente la sentencia de este caso. La información que tenemos para ustedes en directo. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. De Nueva York vamos a Washington, a la Casa Blanca, donde a esta hora llega el presidente de Colombia, Iván Duque, recibido por el mandatario republicano, por Donald Trump, su esposa Melania, allí recibiendo a la pareja presidencial colombiana. Van a sostener un encuentro en el Salón Oval de la residencia presidencial, según ha trascendido por información que han revelado representantes diplomáticos de ambos países. Van a hablar del tema de las drogas en Colombia, la lucha contra el narcotráfico, y también se espera que el tema central sea la crisis en Venezuela, todo el respaldo que el Ejecutivo colombiano está brindando para llevar la ayuda humanitaria que llegó de Estados Unidos y se encuentra ahora mismo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Así es, justamente ahí están entrando a la Casa Blanca el presidente de Colombia, Iván Duque, que ha viajado la noche del martes a Washington. Ahí se va a reunir con el presidente Trump. Empieza esta reunión para hablar de la situación en Venezuela, entre otros temas binacionales interesantes para los dos países. Recordemos que Trump en 2 ocasiones ha cancelado su
visita a Colombia desde que llegó al poder en el 2017. En esta ocasión pues iba a tener un cara a cara con el presidente de los colombianos, con Iván Duque. Vamos a pasar de tema. Hablamos o seguimos hablando de Joaquín El Chapo Guzmán, lo decíamos hace un momento en el enlace con Nueva York. Podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua, pasar el resto de su vida tras las rejas. Esto, de acuerdo a fuentes cercanas al juez del caso, el líder del cártel de Sinaloa sería enviado a la prisión federal del estado de Colorado. Se trata de un penal de máxima seguridad. Es considerado uno de los más estrictos en el territorio de los Estados Unidos. Está construido en medio del desierto y fue diseñado para mantener completamente aislados a los reos allí. Este será el vestuario que no abandonará a Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante más poderoso de México está reducido hoy a ser un reo más por el resto de su vida. Este martes fue hallado culpable por una corte de Nueva York por delitos de narcotráfico. Guzmán, de 61 años y quien pasará a la historia como el capo que logró escapar en 2 oportunidades de prisiones de máxima seguridad en México, enfrenta una posible sentencia de prisión perpetua que se conocería en una audiencia programada para el 25 de junio. Los antecedentes y la habilidad del líder del cártel de Sinaloa para burlar los sistemas de seguridad ha hecho que las autoridades estadounidenses tomen precauciones ante un posible intento de fuga. El Chapo llegó a la Unión Americana el 20 de enero de 2017, donde permanece bajo aislamiento en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, una cárcel federal en el distrito de Manhattan. Pero su destino podría ser esta cárcel, una prisión Supermax, un establecimiento del que no se tienen registros de fuga y considerada como de máxima seguridad. Desde que fue inaugurada en 1994, ha recibido a los criminales más peligrosos de Estados Unidos y a reos calificados de alto perfil como el Chapo. Expertos aseguran que las posibilidades de que pueda fugarse de allí son nulas. ADX Florence está ubicada en un complejo de prisiones en una zona remota a unos 185 kilómetros al sur de Denver. También es conocida como la Alcatraz de las Rocallosas. En sus instalaciones los presos deben usar hierros en las piernas, esposas y cadenas estomacales. Solo tienen permitido 1 hora de recreo al día, que se traduce en 1 hora dentro de un armazón al aire libre. Las celdas, que tienen radio y televisión, solo transmiten programas educativos y religiosos. A algunos de los reclusos se les permite trabajar realizando actividades de limpieza. El penal ha sido criticado por organizaciones defensoras de los derechos humanos debido a sus duras condiciones de aislamiento. Según Amnistía Internacional, los presos más jóvenes y aquellos que sufren algún tipo de enfermedad mental son particularmente vulnerables a desarrollar algún tipo de trastorno psicológico. Desde su creación, al menos 2 reos se han suicidado. El sueño americano a toda costa. Ahí vemos a esta familia, ha sido rescatada de las aguas del río Bravo en la frontera entre Estados Unidos y México. 2 niños en brazos. Así lucían estos migrantes centroamericanos que intentaban llegar a Eagle Pass en Texas para solicitar este asilo en la Unión Americana. Su travesía fue seguida por la patrulla fronteriza, que en un bote llegó hasta la mitad del río y los rescató cuando estaban a punto de ahogarse. Este no es un caso aislado ni el único en el que miembros de la caravana migrante que partió de Honduras en enero atraviesan el río en busca de una solución rápida a su situación migratoria. Los cerca de 1.800 migrantes que arribaron a Coahuila permanecen en albergues temporales dispuestos por el gobierno mexicano, aunque algunos de ellos han denunciado que son retenidos en los refugios en contra de su voluntad. Alerta en Chile por incendios forestales. La Oficina Nacional de Emergencia ha señalado que 3 personas han perdido la vida. Una de ellas era un voluntario del Cuerpo de Bomberos. La región más afectada es la Araucanía. Según las autoridades, en todo el territorio hay 33 focos de fuego que están activos, 55 han sido controlados. Hay cortes de energía en varios sectores y los residentes han tenido que dejar sus viviendas ante el riesgo de ser alcanzados por las llamas. El 14 de febrero del 2018, armado con un rifle semiautomático, Nicolás Cruz, de 19 años, abrió fuego en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Mató a 14 estudiantes y a 3 profesores. En un interrogatorio policial, confesó que oía voces dentro de su cabeza que le ordenaban matar y destruir. 12 meses después del tiroteo, los alumnos del plantel se alistan para conmemorar el primer aniversario de esta lamentable tragedia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido dado de alta el día de hoy. El mandatario salió del hospital en el que permaneció 17 días internado,
tras la operación para retirarle la bolsa de colostomía que le fue implantada. El procedimiento médico se realizó luego de que fuera apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en septiembre pasado. Bolsonaro se ha dirigido al aeropuerto de Sao Paulo, va a viajar rumbo a Brasilia. La Comisión Europea ha incluido a Panamá en la lista de países con deficiencias ante blanqueo de dinero. La nación centroamericana se suma a la lista de 23 países con los que el organismo considera que hacer transacciones financieras y bancarias podría exponer al sistema financiero europeo a altos riesgos de sobrelavado de dinero y financiación del terrorismo. La comisaria europea de Justicia insistió en que se trata de un aviso y no un sistema de sanciones. La Comisión Europea adoptó hoy una lista de varios países con leyes débiles en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Me gustaría primero explicar el contexto y el objetivo principal. La Unión Europea no debe ser un destino para dinero ilícito. El sistema financiero de la Unión Europea no debe servir como un vehículo para el lavado de dinero y como un instrumento para financiar el crimen, incluyendo terrorismo. Fincarraiz.com.co. Buscas y encuentras. Publicas tu inmueble y te llaman. En la sección En Zona del informativo de NTN 24 estamos destacando lo mejor del sector inmobiliario en América Latina: inversión, arquitectura sostenible y ecológica y zonas de desarrollo de innovación. Estos son algunos de los temas que presentamos. Hoy vamos a hablar de la recuperación del Museo Nacional de Brasil, que hace 5 meses fue devastado por un gigantesco incendio que acabó casi con la totalidad del patrimonio. Así luce en su interior el Museo Nacional de Río de Janeiro, una de las edificaciones de estilo neoclásico más icónicas de la arquitectura brasileña. Pasados 5 meses desde la conflagración que acabó con gran parte del lugar, sus puertas volvieron a abrirse para mostrar las obras de recuperación. A pesar de que el panorama no es alentador, el personal que trabaja en la restauración es optimista. Las personas que llevaron a cabo el trabajo forense ya nos han dado consejos. El fuego era inusual y difícil de apagar, pero esto nos ha permitido recuperar material que creíamos que habíamos perdido. El proceso de recuperación es gradual debido a su complejidad. Aquí puede ver una serie de armarios que almacenaban piezas científicas, muestras científicas. Una parte de este material fue destruido, pero como se puede ver, hay cajones que han sido cerrados y la gente está encontrando importantes piezas científicas que pueden ser recuperadas para nuestras colecciones. La construcción era la antigua residencia de la familia real portuguesa y posteriormente de la familia imperial brasileña. El Palacio de San Cristóbal tiene una extensión de 11.400 metros cuadrados. De ellos, 3.500 estaban destinados a las salas de exposición. De 1889 a 1891, este edificio albergó a la Asamblea Constituyente de Brasil, antes de recibir en 1892 al Museo Real, con colecciones especialmente egipcias adquiridas por la familia real portuguesa. El gobierno de la ciudad, que fue nombrada Capital Mundial de la Arquitectura para 2020 por la UNESCO, ha destinado fondos para la restauración del emblemático lugar. Damos paso inmediatamente a las declaraciones dadas por el presidente Donald Trump de Estados Unidos, anfitrión en la Casa Blanca del presidente Iván Duque, que está de visita en la capital estadounidense, una conversación que han tenido con los periodistas en el despacho Oval hace minutos. Escuchemos. Estoy grabando eso, entonces traduce, me vale. ¿Cómo tolerarían ustedes a Nicolás Maduro en Miraflores? ¿Cuánto más vivirá en Miraflores? Bueno, tenemos mucho respeto por las exigencias de la gente. Muchos piensan que es el verdadero presidente de Venezuela. Es una situación muy valerosa lo que está haciendo Juan Guaidó, como ustedes saben. He visto lo que pasa en las calles y he visto lo que pasa con las ejecuciones, entonces les doy mucho crédito. Y creo que va a funcionar bastante bien. ¿Consideran alguna solución militar para Venezuela? Bueno, creo que hay varias soluciones, hay diferentes opciones y nosotros las estamos analizando todas. ¿Está pensando en enviar tropas a Colombia? Nunca hablo de eso. Déjenme agregar algo sobre la primera pregunta de Vanessa. El presidente Guaidó
que es la persona que lidera esta transición en Venezuela, tiene un gran apoyo. Y nosotros necesitamos darle un apoyo aún mayor. Creo que lo que ha pasado con la Unión Europea es muy importante. Nosotros recibiremos al Grupo de Lima la próxima semana en Bogotá. Y nosotros, con todos los países en el hemisferio, le daremos todo el apoyo necesario para liderar la transición en Venezuela. ¿Usted tiene un plan B? Siempre tengo un plan B y un plan C y D y E y F. Tengo una gran flexibilidad, probablemente tengo más flexibilidad que cualquier otro hombre que haya estado en esta oficina. Entonces vamos a ver, hay muchos planes, veremos a dónde vamos. He visto la gran cantidad de gente que salió ayer y durante la semana, cifras extraordinarias en las protestas. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí están pasando muchas cosas en Venezuela, la gente no necesariamente lo sabe. Hay mucho apoyo por lo que nosotros estamos haciendo con la gente con la que hemos estado hablando. Un tremendo apoyo. Bueno, debo dejar entrar la comida. Han bloqueado uno de los puentes, pero no han bloqueado los demás. Creo que está cometiendo un terrible error al no dejar entrar la ayuda. En verdad estamos tratando de enviarle comida a la gente que está pasando hambre en Venezuela. Y simplemente muestra lo que puede pasar con un gobierno equivocado, con el que pueden pasar cosas malas. Hay mucha gente en problemas simplemente por hambre. Entonces, nosotros estamos enviando una gran cantidad de comida y otros suplementos. Señor presidente, si pudiera agregar, creo que debemos darle un gran mensaje a la dictadura. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad y nosotros debemos asegurarnos que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano, y Colombia está altamente comprometido a recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países para poderla enviar a Venezuela y ayudar al pueblo venezolano. No lo hemos recibido aún. Estamos buscando minas porque le podría pasar a otras personas, pero aún no lo hemos recibido. En algún momento, pero lo analizaremos seriamente. Tenemos muchas cosas que están pasando, estamos construyendo mucho con el dinero que nosotros ya tenemos. Y cuando la gente vea lo que estamos haciendo, se sorprenderá. Hemos hecho muchas cosas, pero no lo he visto aún. Agradezco todo el trabajo que los republicanos han hecho, porque hay una izquierda radical y están luchando, pero estamos bien. Lo analizaremos cuando llegue, cuando sea el momento. No veo un cierre de gobierno, sería terrible. Creo que se alcanzó un punto con el último cierre. La gente ha visto lo segura que es la frontera, pero yo no quiero ver otro cierre de gobierno, no hay razón para ello. Y cuando vemos la legislación, cuando se trata de estos asuntos, pues entonces decidiré algo entonces. En esta parte final del extracto de esta conversación con el presidente Iván Duque, el mandatario de los Estados Unidos ha hablado de la situación interna. El viernes vence el plazo para que se llegue a un acuerdo bipartidista, se firme un presupuesto y se evite un nuevo cierre de la administración. Antes hablaban del caso venezolano. El presidente Donald Trump ha dicho que ha estado monitoreando las movilizaciones de los opositores al régimen de Nicolás Maduro. Dice, mucha gente participando, los venezolanos están interesados, están encaminados a un cambio, a una transición política en el país. Ha agregado el presidente colombiano en esta conversación que va a seguir buscando el apoyo internacional para Juan Guaidó para llevar a término ese proyecto de una transición política y la salida de lo que él ha llamado dictadura.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sufrido su primera gran derrota al no poder sacar adelante su proyecto de presupuestos generales por falta de apoyo en el Congreso de los Diputados. Ante esta situación, Sánchez podría convocar a nuevas elecciones generales. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Aquí en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sufrió una de sus principales derrotas. No pudo sacar adelante su proyecto de presupuestos generales. Esto por la falta de apoyos, principalmente de los sectores independentistas de Cataluña. Ahora la gran incertidumbre aquí en España es saber si el presidente Pedro Sánchez convocará o no a elecciones generales en las próximas horas. Pedro Sánchez vivió su primera gran derrota en el Congreso de los Diputados, situación que lo obligaría a convocar nuevas elecciones generales al no poder cumplir con sus objetivos económicos luego del rechazo a su proyecto de presupuestos. Sánchez necesitaba el apoyo de los independentistas catalanes de la misma manera que le permitieron llegar a la presidencia del gobierno. Constatación que hemos tenido en el día de hoy de que la derecha de este país intenta frenar el progreso social de este presupuesto y de este gobierno, está intentando que el país no avance. Las reacciones llegaron desde todos los lados. Los sectores de derecha no dudaron en mostrar su satisfacción, pues venían pidiendo la salida de Sánchez desde hace ya varios meses. Hoy aquí en el Congreso de los Diputados hemos protagonizado una decisión que creo que marca un punto de inflexión en la legislatura, o mejor dicho, marca el fin del trayecto de Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno. Y los independentistas catalanes frustrados pues consideran que se perdió una gran oportunidad de diálogo. La verdad es que es una gran oportunidad perdida porque saben ellos que tarde o temprano habrá que empezar a dialogar y a negociar una solución democrática. Sobre todo lo que pedíamos era que el gobierno se distanciara de la deriva represiva del Estado, en definitiva que no se detuviera a la gente por sus ideas en las calles de Cataluña. Y dos, una mesa de diálogo, de negociación con todas las sensibilidades políticas que hay en Cataluña, no solamente la independentista, que es una. Lo cierto es que sin presupuestos poco o nada podría ser Pedro Sánchez al frente del gobierno. Por eso trascendió que él anunciaría este viernes la fecha de las próximas elecciones. Televidentes de NTN 24, y es importante recordarles que este próximo mayo hay elecciones aquí en España. Son las europeas, autonómicas y las locales. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Vamos a agradecerles a ustedes su sintonía con informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.